Bueno, esperemos otra vez que se vayan conectando. Ahora sí, buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, querido Ángelo, ¿cómo estás? Bien, usted, qué alegría tenerla aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, no, a ustedes por el espacio, aparte de las vicisitudes que se nos presentaron. Bueno, le cuento que está muy famoso usted porque ya habían como 30 conectados Ok, esperando, pero entonces ya les hice la recomendación de que íbamos a iniciar el en vivo nuevamente. vale, perfecto. Entonces, mientras se van conectando, la saludo, doctora, qué alegría tenerla. Le cuento que hice un ejercicio comenzando el año. Bueno, a mí a veces me gusta hacer contenido. Y aquí la gente de Ábrego estuvo muy interesada eh, en que habláramos acerca de la drogadicción, acerca de los jóvenes. Es un flagelo que, bueno, está afectando a todas partes, pero en Ábrego lo estamos viviendo últimamente como muy marcado en nuestros jóvenes y eso ha tenido una creciente preocupación pues dentro de la población. Entonces, investigando, eh, muchos perfiles que sigo en Instagram de psicólogos, pues vi en su perfil que usted era pues la persona idónea, la más indicada, según la descripción que hace ahí, según el contenido que usted también sube y que yo lo he venido siguiendo desde hace rato y quería hacerle la invitación. Me había demorado un poquito porque estaba como con la duda de será que la doctora acepta, será que no acepta, pero bueno, ya ha aceptado, está aquí con nosotros y qué alegría que hoy nosotros podamos escucharla y aprender muchísimas cosas de una persona tan profesional como usted, doctora. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, Ángelo. Realmente, bueno, vamos a trabajar en este espacio, a psicoeducarnos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como los espacios en los cuales siempre nos podamos educar, podamos ver realidades con bases científicas y podamos, bueno, aprovechar muchísimo este espacio para aprender un poco y poder sacar adelante esta dinámica social como es el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, doctora, yo sí tengo una duda y quisiera preguntársela a usted, investigando un poco acerca de su vida y demás. Yo sí quisiera saber cómo una persona tan joven como usted ha estudiado tanto, ha hecho tantas cosas pues en su corta vida. Entonces, usted es psicóloga, es especialista en psicología clínica, es magíster en drogodependencia, es candidata doctoral, mejor dicho. Usted prácticamente que es el baloto en pasta. Entonces, quisiera que se presentara, que le contara a todas las personas que nos están viendo quién es Noilín Vargas, qué estudios tiene y en qué cargo se ha desempeñado, como para irla conociendo. Bueno, Ángelo, bueno, Noilín Vargas es muchas cosas, pero a nivel profesional, bueno, soy psicóloga, soy especialista en psicología clínica, como dijiste, terminé una maestría en drogodependencias y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. El asunto acá de cómo lograr y cómo poder organizarte, yo pienso que son temas de tiempo y como esa estructura de educación que yo creo que mi mamá siempre como que me influyó y por eso, bueno, como que siempre me enfoqué en la academia y realmente me gusta la academia. Yo actualmente, bueno, trabajo en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, tengo mi consultorio y bueno, también dicto clases en unos institutos em, por allí. Y actualmente, bueno, me desempeño en esos campos.
y siempre como dispuesta a aprender y a crecer a nivel profesional, Ángelo. Bueno, doctora, eso está muy bien y me alegra mucho que sea usted la que esté hoy invitada aquí, que haya aceptado la invitación, como ya le dije. Entonces, para no esperar más a la gente, vamos entonces al grano y vamos a hablar de este tema que nos aqueja y que, como ya he dicho, pues nos ha traído muchos problemas y la gente está ávida de saber y de conocer muchas cosas y de manejar muchas situaciones. Doctora, comienzo con una polémica de hace días. El presidente Petro dijo una frase que causó como mucho impacto, mucha conmoción, y la voy a citar, aquí la tengo, abro comillas, dice, la cocaína no es más mala que el whisky. Eso lo dice el presidente. Entonces, siempre se ha hablado de las drogas ilícitas, pero hay un problema grave también, que son las drogas, las lícitas, que son dos agravantes. Por un lado, pues son la puerta de acceso a otras drogas, y por otro lado, estadísticamente sabemos que, por ejemplo, el trago hace más daño que cualquier otra droga. Entonces, yo quisiera que usted nos dijera qué tan cierta es esa frase del presidente, eh, si es verdad, no es verdad, a qué se refería. ¿Usted qué piensa de eso, doctora? Bueno, el presidente Petro, nuestro presidente actual, se puede equivocar en muchas cosas, pero en este punto no se ha equivocado, ¿sí? Porque nosotros como pensamos que el tabaco, el vapor y actualmente el alcohol son drogas legales, nuestra percepción del riesgo ante esa situación disminuye, ¿vale? Y por lo tanto existe como esa facilidad en el acceso a este tipo de drogas. Yo desde la perspectiva que puedo analizar el comentario del presidente Petro, tiene una relación con el hecho de que a veces estamos enfocados y visualizamos el contexto de las drogas ilícitas como lo peligroso, cuando existe mucha evidencia científica que a nivel mundial existen muchas personas que mueren por consumo de alcohol y de tabaco, ¿sí? Y también aparte de esto, pues produce enfermedades crónicas y sin dejar atrás muchas enfermedades a nivel psiquiátrico, ¿vale? El alcohol es uno de los, de los que, a ver, en palabras eh, explícitas acaban con tu cerebro, con tus neuronas, pueden ejercer en tu área cognitiva un impacto muy negativo, y no solamente en tu área cognitiva, sino también en todo tu cuerpo, ¿vale? Entonces mira cómo nosotros minimizamos el consumo legal de sustancias legales cuando, bueno, este genera real un impacto a la salud pública de todas las personas a nivel mundial, porque este problema del consumo de drogas legales e ilegales está en creciente, pero no solamente en Colombia, no solamente en Ocaña, en Ábrego, sino a nivel mundial. Entonces, esto es un punto bien importante. El otro punto importante que me parece mencionar acá es que si nosotros hablamos del alcohol y la nicotina como drogas legales, pues lo que pasa es que minimizamos la percepción del riesgo, no medimos la percepción del riesgo igual que se mide con otro tipo de sustancias psicoactivas, ¿vale? Y por lo tanto, existe una facilidad en acceso. En todas las tiendas venden alcohol, venden cigarrillos, venden tabaco de todas las formas. Entonces, todo eso hace que el dinamismo del consumo sea más asequible y además de esto genere un impacto no solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar y social. Ah, bueno, doctora, muy completa su explicación a esa frase tan polémica que el presidente había dicho en estos días. Hay un punto también interesante ahí, y es que generalmente en nuestros pueblos la vida se vuelve muy rutinaria. Nuestros jóvenes no tienen muchas cosas que hacer. Entonces, como no tienen esos estímulos, esas cargas de dopamina, podríamos decir, eso lleva a que el consumo se propague más, porque un joven que no tiene oportunidades, que no encuentra mucho que hacer, pues va terminando, termina haciendo pues todo lo que no tiene que hacer y consumiendo lo que no tiene que consumir. En este orden de ideas, doctora, yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué acciones cree usted que se pueden implementar en nuestros pueblos, en Ábrego, en Ocaña, en la región, para sacar a esos jóvenes de esa vida tan rutinaria? Bueno,
¿Qué me a mí me recomiendas para genera. tener una vida más plena, podríamos decir? Ok, bueno, esto puede ser también leído de una manera muy subjetiva, ¿no? Porque todas las personas te queremos tener una vida plena, pero lo que me genera plenitud a mí puede que a otras personas no. Pero sí podemos evidenciar unos factores protectores, ¿vale? Para el consumo de drogas, como lo son, por ejemplo, estos espacios de dispersamiento deportivos, ¿sí? Algo tan básico, miremoslo de esa manera, desde lo simple. Yo creo que lo simple en la cotidianidad es lo que genera un impacto real. Por lo que tenemos que movilizarnos un montón, eso es menos usado. Entonces, por ejemplo, todas esas actividades novedosas que activen este sistema dopaminérgico, como por ejemplo ahora me encanta que estos equipos o grupos de runners que corren, estas maratones, este tipo de actividades genera el hecho de que yo no consuma, por ejemplo, o ingiera alcohol. ¿Por qué? Porque tengo que tener una preparación previa para rendir en el día de la competencia. Entonces, mira que algo que nosotros vemos como ahora de moda puede ser realmente un factor protector para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para los adultos también. Eso puede ser un punto muy importante. Lo otro que yo evidencio son esas estrategias que pueden tener una relación con el refuerzo positivo. Esto, ¿dónde lo podemos implementar? En los contextos académicos. Por ejemplo, los equipos que pueden ser a nivel deportivo o pueden ser también de ciencia, de investigación, que se implementen en las instituciones educativas y que tengan una relación, puede ser con un estímulo positivo, ¿vale? Como por ejemplo un Gym Day, un día de descanso, algo que los chicos, que sea motivante para los chicos, que requiera un ejercicio previo al día y esto pueda generar en ellos también este sistema dopaminérgico que creo que es supremamente importante porque al fin y al cabo todos queremos eso, sentir bienestar, sentir dopamina. Lo otro que a mí me parece muy importante, que no solamente desde los contextos sociales o académicos, sino familiares podemos realizar, es brindarles a los chicos y a los adolescentes y a los más pequeñitos estas habilidades de afrontamiento. Se ha evidenciado que las habilidades de afrontamiento son aquellas que evitan la búsqueda de un escape inmediato, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo tenga habilidades de afrontamiento como joven, puedo afrontar las vicisitudes cotidianas y alejarme de tomar decisiones impulsivas, porque si identificamos este tema o la dinámica del consumo de sustancias en la niñez que se ve, porque la OMS nos dice que todo el tiempo la preocupación acá no es el alza de personas que están consumiendo. Acá la preocupación es que año tras año evidenciamos que el consumo de sustancias está iniciando a menor edad. Eso es lo preocupante, que antes se iniciaba a los 14 y ahora está iniciando alrededor de los 12 años el consumo de alcohol, ¿sí? Y el consumo de cannabis alrededor de los 13, según la OMS. Esto es lo preocupante y por eso yo siempre menciono la familia, la academia, debe ser un atractivo para los chicos, porque allá afuera hay muchas cosas atractivas. Entonces yo creo que si nosotros nos vamos a lo simple, si en la academia nos vamos a lo simple, volvemos a lo simple, porque es que yo creo que lo simple es lo que puede traer también ese sistema dopaminérgico en los jóvenes hoy día. Doctora, y cuando el joven consume por primera vez, pues eso trae una descarga de dopamina, digamos, muy fuerte, que es lo que lo engancha a la droga. Y el joven, a medida que va consumiendo, o la persona que consume, se da cuenta que la sensación que tuvo esa primera vez ya no la vuelve a tener. De hecho, por eso pues sigue experimentando con cosas más fuertes luego. Porque una persona que ya no encontró la segunda, la tercera, la cuarta vez y en adelante lo que sintió la primera, lo sigue intentando. Claro, porque es que lo que sucede con nuestro cuerpo y con nuestro cerebro es que existe una tolerancia a las sustancias, ¿vale? Cada sustancia tiene una tolerancia de una manera distinta y cada persona tolera las sustancias de una manera diferente. Hay personas que puede que en un consumo muy bajo
la tolerancia sea muy alta, como hay personas que en un consumo muy alto la tolerancia sea muy baja. Siempre, 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 estos temas de consumo de sustancias son muy subjetivos, pero acá el punto importante que nosotros necesitamos identificar es que siempre existe una modificación en toda tu área neuronal y eso es lo que genera que exista un enganche en el consumo de las sustancias. ¿Por qué? Porque ya existe una modificación de cómo tus diferentes encéfalos, ¿sí? De tus diferentes lugares del cerebro, se me olvidó el nombre, la corteza prefrontal, ¿sí? Cada una de estas cortezas funcione de una manera diferente y esto es lo que hace que exista un enganche en la droga. Fuera de ello, de otros estímulos, de otras situaciones, como son el contexto social, la validación de grupo o la presión de grupo, esto también genera que haya un enganche, porque si yo no tengo validación en mi casa, pero tengo una validación con un grupo de chicos, pues lo más probable es que yo me la pase chévere con estos chicos y por lo tanto genere un enlace al consumo de drogas, fuera de todo el refuerzo y todo lo que existe a nivel neuronal que es hipercomplejo. Yo siempre digo, el consumo de sustancias no es un tema complejo, es un tema hipercomplejo. ¿Por qué es hipercomplejo? Porque en cada persona funciona de una manera diferente. ¿Vale? Pero sí hay que evidenciar que como tal, cada vez todo lo que ingerimos, todo lo que estamos ingiriendo genera una modificación en nuestra área cognitiva, pero también en nuestra área conductual. Por ello es que se evidencia que cuando consumimos diferentes tipos de sustancias, estas generan un impacto diferente en el comportamiento, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos por allí nos estamos moviendo. Bueno, a todas las personas que se están conectando ahí, les digo que estoy con la doctora Noilín Vargas, es psicóloga, especialista clínica, magíster en drogodependencia, candidata doctoral, y estamos hablando hoy acerca de la juventud y las drogas. Asimismo, les digo que si tienen alguna pregunta, algo que decir, lo van dejando en el chat y finalizando lo podemos leer, le podemos preguntar a la doctora. Doctora, mientras hacía la investigación para este en vivo, descubrí algo que no sé hasta qué punto sea verdad y hasta qué punto no. Dependiendo la personalidad de la persona, valga la redundancia, es el tipo de droga que yo consumo. Bueno, como tal la personalidad, no, pero sí ciertos rasgos de la personalidad aumentan pues como tal la vulnerabilidad para el consumo. Cierto, existen muchas hipótesis y poca investigación en ello, pero las hipótesis que se pueden plantear a nivel científico, porque acá la idea es que nosotros siempre nos basemos en evidencia científica para tener credibilidad nosotros como psicólogos, ¿no? Pero en estas hipótesis que se manejan a nivel neuronal, ¿qué se ha evidenciado? Que existen tres rasgos de personalidad, rasgos, ¿no? Los impulsivos, los ansiosos y las personas con baja autoestima, donde se ha evidenciado que los impulsivos buscan drogas o sustancias psicoactivas que sean estimulantes, como cuáles, como la cocaína, ¿cierto? La base de coca, el famoso perico, las metanfetaminas, esto. Eso, los impulsivos. Por el otro lado, nos podemos encontrar con las personas que son ansiosas o que tienen algún tipo de trastorno de ansiedad, que es diferente. Entonces, ¿por qué estas personas buscan o optan por depresores del sistema nervioso? ¿Como cuáles? Como el alcohol, ¿cierto? Que es una droga o una sustancia legal, pero también las benzodiazepinas. ¿Listo? Por último, las personas que tienen una baja autoestima, ¿a qué pueden recurrir? A opioides, que lo que te generen los opioides es como tal psicosis, comienzas a visualizar, a ver cosas y a escuchar cosas que no existen. Entonces, los opioides, pero también el cannabis, ¿vale? Entonces, básicamente estos rasgos de personalidad pueden tener un enlace
directo con estas drogas. Y si nosotros fijamos, hacemos un análisis más profundo, pues claramente que esto tiene una relación directa con la sintomatología que tiene el individuo y cómo puedo calmar esta sintomatología, ¿vale? Entonces, si yo tengo una baja autoestima o una disforia emocional, pues yo lo que quiero es estar desconectado. ¿Qué me desconectan? Los opioides que me ponen a ver cosas, ¿cierto? O el cannabis que me desinhibe. Si yo, por ejemplo, estoy súper ansioso y todo el día, pues consumo alcohol y el alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces va a llegar un punto en que me va a dejar de sentir ansioso, pero me va a deprimir. ¿Sí? Y por último, si yo soy impulsivo, pues entonces yo quiero ejecutar todas esas acciones impulsivas que tengo y lo que hago es consumir cocaína o metanfetaminas, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, esta hipótesis, ¿vale? Esta hipótesis, pues bueno, puede tener una relación con el consumo de este tipo de drogas, pero sí es importante mencionar que falta mucha evidencia científica para realmente corroborarlo. Y eso explica muy bien, doctora. Bueno, nosotros hemos crecido en un contexto donde en el plano familiar sobre todo estaba la droga siempre del alcohol y uno veía como el tío, el familiar, el primo como que consumía alcohol y de un momento a otro cambiaba de personalidad. Incluso cuando ya nosotros estábamos en el colegio y a uno le gustaba una muchacha o algo, lo que le decían era, no, pues tomate un trago, template, que eso te va a hacer hablar con ella, la vas a poder sacar a Ujú. bailar o si tenés un dolor o si le querés decir algo, eso el trago es lo que no hay para eso. Entonces, digamos que ¿por qué esa cultura, doctora? Claro. Pero mira, ¿por qué? Porque es que, como te digo, esto es un tema tan complejo porque es un tema cultural, ¿cierto? Y si vos cuestionás a las personas que tienen una relación más estrecha con las drogas, porque todos tenemos una relación con las drogas de una manera diferente, ¿vale? Todos tenemos una relación con todo de una manera diferente. La idea siempre es tener una relación sana, ¿listo? Una relación que funcione. Entonces, como vos lo decías, a nivel cultural está aceptado, ¿vale? Identificamos que a nivel cultural aceptado. Dos, funciona para estar en sociedad, porque el alcohol funciona para estar en sociedad. Entonces, estos dos ítems hacen claramente que el consumo de alcohol sea un hit, ¿vale? Tres, aparte que no te van a tachar, porque cuando nos decimos o hablamos de una persona o le ponemos una etiqueta a una persona que es alcohólica, es porque ya tiene una cirrosis o una persona que ya es disfuncional en la totalidad. Pero una persona que consuma alcohol todos los fines de semana es normal. Ah, es que disfruta la vida, minimizamos el riesgo. ¿Te das cuenta? Minimizamos el riesgo. Ah, es que disfruta la vida, es que se la pasa sabroso. Minimizamos el riesgo. Y si minimizamos el riesgo y vemos el consumo de alcohol como algo chévere, como lo que genera un estatus social, porque ese es otro punto, el alcohol también, y dependiendo lo que consumas de alcohol, te da un estatus social. Entonces, el que consume gancho al que consume bucanas, entonces te da un estatus social. Entonces, toda esta presión social hace que vos digas, caramba, yo quiero pertenecer al grupo, ¿cierto? Y si nosotros hablamos de la teoría del aprendizaje social de Bandura, que vos te la sabes, mi querido colega, pues bueno, acá podemos hacer un análisis de, tengo una narrativa de vida, mi familia tiene una narrativa de vida, la cultura tiene una narrativa de vida, la sociedad como tal tiene una narrativa de vida, donde el yo genera un impacto. Yo consumo alcohol, entonces yo hago parte del grupo. ¿Te das cuenta? Y los que no consumen alcohol son aburridos, los que no consumen alcohol no hacen parte del grupo. Es que te volviste aburrida, es que te volviste, entonces no hacen parte del grupo. Y por presión social, una persona que claramente no tenga una personalidad desarrollada como un adolescente, termina consumiendo alcohol u otras drogas. Una persona que claramente no tenga una personalidad que tenga una estructura de principios, de familia, pues termina consumiendo diferentes tipos de sustancias. Doctor, hay una cosa que a mí en algún momento de la vida me voló la cabeza, por decirlo de alguna manera. Cuando yo viví en Bogotá, yo me di cuenta, por ejemplo, que allá existían personas
que se fumaban su porro de marihuana, pero que eran personas, digámoslo, pues no quiero decir la palabra, pero normales en el sentido de que vestían bien, tenían su trabajo estable, tenían su familia, se fumaban su porrito y ya no pasaba nada. Pero sí veo yo aquí que, bueno, no sé, creo que en Ocaña también, que nuestros jóvenes cuando empiezan con ese consumo sufren como una metamorfosis en la forma de hablar, de vestir, de peinarse, de la música que escuchan, en fin, entonces no entiendo qué relación existe entre ser consumidor y sentirse como orgullosos de ser la oveja negra de las familias. Mira que más allá que ser la oveja negra de la familia, tenemos que evidenciar cómo es la influencia social. Si nosotros escuchamos las canciones de reggaetón, la mayoría de canciones de reggaetón hablan de la marihuana, del tusi, de la cocaína, ¿cierto? Del vape, del vapor y del alcohol. Hablemos de estas, ¿sí? Hablemos de estas cinco que la mayoría habla. Y los reggaetoneros se visten de cierta manera, ¿sí? Entonces, claramente, yo estoy formando una identidad, porque acá el asunto con los chicos es eso, que están formando una identidad. Y lo cool, lo chévere, donde está la onda, es el reggaetón. Entonces yo identifico que todos estos personajes que admiro, que tienen coches, que tienen mucho dinero, fama, visten de esta manera, tienen estos tipos de comportamientos y consumen este tipo de drogas. Esto te lo muestro porque esto es una dinámica sencilla de cómo funciona el alcohol, las drogas, perdón, en los jóvenes. ¿Ves? ¿Cómo es la influencia social? Entonces acá no tenemos por qué señalar a los chicos, tenemos es que cuestionar por qué aceptamos que la dinámica social se emerja de esta manera donde alguien que nos está acompañando escribió identidad, donde la identidad se está viendo en juego. Sí, entonces mira que siempre estamos permeados por la sociedad, pero si la sociedad ahora nos permea o permea a los chicos para que funcione de esta manera su manera de vestir, de hablar, sí, de expresarse, pues claramente va a estar direccionado por ese lado. Entonces acá el cuestionamiento, y yo siempre lo digo, es ¿qué estoy haciendo yo como individuo social para generar este impacto en las otras personas? ¿Vale? El cuestionamiento tiene que ser individual como persona social, ¿vale? Más que cuestionar a los chicos que están en búsqueda de identidad. Ok, interesante eso, doctora, que usted nos acaba de explicar. Me ha aclarado muchas dudas que tenía yo al respecto. Ahora, doctora, yo quisiera que usted le contara a la gente que nos está viendo en qué consisten los umbrales de tolerancia a las sustancias y qué tipos de tolerancia existen relacionadas al consumo. Bueno, esto va a parecer clase de, no sé, de psicología. Bueno, miren, existen diferentes tipos de tolerancia, claramente. Pero acá, ¿cuál es lo importante? Que nosotros identifiquemos que la tolerancia es el proceso en el que nuestro cuerpo se adapta a una sustancia. ¿Listo? ¿En qué punto? Si nosotros necesitamos una dosis mayor para obtener el mismo efecto, pues es cuando tenemos que evidenciar que existen en este punto cómo funcionan los diferentes o cómo emergen los diferentes tipos de tolerancia. La primera tolerancia que hay es la tolerancia conductual. A mí me gusta hablar de la tolerancia conductual porque es la que podemos observar. ¿Listo? Entonces, la tolerancia conductual se evidencia cuando el individuo que consume, la persona que está consumiendo, aprende a compensar los efectos que se presentan, ¿vale? Entonces, yo tengo ya tolerancia, entonces yo ya no, lo que vos decís, ya no tengo cierto tipo de comportamientos, sino que me fumo lo que me fume o lo que haga y ya piloteo la cosa a nivel conductual. La tolerancia celular es cuando, por ejemplo, nuestras neuronas ya están reduciendo la respuesta. Entonces me estoy fumando la misma dosis que en un principio, pero mis neuronas no
no obtienen la misma respuesta. Y por último está la tolerancia metabólica. ¿Que cuál es esto? Que nuestro cuerpo en la totalidad pues metaboliza la droga o la sustancia más rápido. ¿A qué nos lleva esto y qué es lo preocupante de la tolerancia? Que mis niveles de consumo van a ser más altos. ¿Por qué? Porque ya no voy a sentir esa compensación de lo que me estoy consumiendo. Entonces, qué aburrido consumir lo mismo porque ya ni mis células, ni mi metabolismo, ni mi comportamiento hay alteraciones. Y allí es cuando comienzan las adicciones, cuando hay tolerancia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya aumento la dosis, aumento el número de veces en el día, que es muy importante, ¿vale? Porque la frecuencia también es importante evidenciarle, la cantidad es importante, es diferente. Entonces, todo esto hace que emerja una tolerancia en las personas que consumen sustancias. Doctora, y hablando desde el punto de vista de los estímulos, del placer, ¿qué busca un consumidor? Lo que buscamos todos, ¿Qué es qué? las personas que consumen, a mí me gusta llamarlo querido colega, personas que consumen sustancias. ¿Por qué? Porque acá voy a hacer un paréntesis, porque cuando nosotros hablamos de consumidor o de drogadicto o de cualquier cosa, estamos estigmatizando. Y la idea no es que estigmaticemos, ¿vale? La idea es que bajemos los niveles de estigma, porque cuando tenemos bajos niveles de estigma, las personas buscan más ayuda. ¿Vale? Entonces, eso es un punto bien importante para todos, en términos generales. Entonces, no llamar el chirrete, el gamín, el drogadicto, nada. Persona que consume sustancias psicoactivas para que podamos bajar los niveles de estigma y las personas evidencien esto como una enfermedad mental, porque lo es un trastorno mental y puedan llegar a los lugares a buscar ayudas reales, que es acá lo importante. Pero bueno, si nosotros hablamos de qué es lo que buscamos todos, todos buscamos un refuerzo positivo que es el placer inmediato, ¿vale? Cuando nosotros nos comemos un chocolate, es un, estoy como bajo de nota, estoy cansado, me tomo un tinto, placer inmediato, ¿cierto? Entonces, ese es un punto. Pero también nosotros buscamos un refuerzo negativo que es alivio del malestar. Entonces, una persona que consuma sus sustancias psicoactivas busca un placer inmediato para aliviar el malestar. Los malestares pueden ser físicos, porque yo he tenido pacientes que tienen dolencias físicas, malestares físicos y han caído en adicciones debido a calmar esta dolencia física, pero también muchas dolencias emocionales. Por eso trabajar el nivel emocional con las personas que consumen sustancias es supremamente importante. Yo quiero responder acá, me va a hacer una contrapregunta y es cómo hacerlo. ¿Cómo nosotros los psicólogos podemos hacer para trabajar con estas personas? Uno, con la movilización, la activación conductual, ¿vale? Y dos, trabajando los esquemas mentales. Recuerden que la neuroplasticidad existe. Y como la neuroplasticidad existe, siempre o casi siempre, por eso es importante proteger a la persona que consume sustancias para poder hacer una reestructuración cognitiva, una reestructuración de los esquemas mentales, porque cuando la persona ya está muy abajo, ya no hace clic, ya tienes la misma, si ya es una persona verborreica que repite y repite lo mismo, ya sus neuronas y su nivel cognitivo está muy bajo. Con esas personas, tristemente, es muy difícil trabajar. Por eso tenemos que proteger siempre el área cognitiva de los pacientes que tienen pues dependencias a tipos de sustancias. Doctora, y dentro de nuestro contexto cultural de Ábrego, de Ocaña, de la región, ¿cuáles serían esos factores protectores y esos factores de riesgo? Bueno, me encanta. Factores de riesgo, número uno, la música. ¿Vale? Factor de riesgo número uno, tristemente, la música. Para mí otro factor de riesgo es maximizar o idealizar a ciertas personas, ¿sí? Eso, o sea, yo sé que acá en Ocaña hay muchos diomedistas y Aquí que en mucha Ábrego gente también. me va a odiar en estos momentos por lo que voy a decir, pero decime, yo soy ídolo de Diomedes.
y soy de su música. Y yo sé que este señor, este artista famoso de la cultura vallenata, maravilloso porque sí, es una persona muy inteligente en todo este tema de música y artístico, pero no fue muy inteligente en la vida y hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Diferentes tipos de inteligencia. Pero si yo veo a esta persona como un ídolo y yo veo que lo que él hacía y sus canciones dicen la mujer o las mujeres, el alcohol, ¿cierto? El Y por ahí otros polvo. pases de cositas. Entonces, yo pienso de manera inconsciente voy a generar este tipo de conductas. Recuerda que el ser humano se maneja de manera inconsciente la mayor parte del día. Somos muy poco conscientes en lo que manejamos en el día a día. Entonces, lo que escuchamos, lo que vemos, ¿vale? El contexto familiar puede funcionar como un factor protector, pero también como un factor de riesgo. Y esto es algo que yo siempre hago mucho hincapié. Traigamos a los chicos a la casa, mostremos la casa como un lugar seguro, como un lugar atractivo, no como un factor de riesgo de que pereza que mis papás están peleando, de que no puedo hablar porque me dicen que me calle, de que no puedo ser yo porque me invalidan, sino mostremos que la casa es un factor protector, ¿vale? Otros factores de riesgo. El desempleo es un factor de riesgo. La violencia es un factor de riesgo. La facilidad al acceso de drogas. Y si nosotros hablamos de estos tres en nuestra región, somos un factor de riesgo, ¿vale? Entonces, esto es una alerta roja para todos. Pero bueno, hablemos de factores protectores. Las redes de apoyo, la educación, el deporte, el reconocimiento emocional, la educación en las emociones, el tratamiento terapéutico. Todo esto son factores protectores. Tenemos muchos factores protectores también. Que El acercamiento desafortunadamente social. usar. ¿Cómo? Que desafortunadamente no hemos sabido usar esos factores protectores. Total, la plática, este espacio que estamos generando, esto es un factor protector, ¿sí? Los tenemos a la mano, los tenemos a la mano. El escuchar es un factor protector, el platicar es un factor protector. Entonces, la familia es un factor protector. Yo me pongo muy romántica con este tema. Mm. Se inspira bastante usted, doctora. Sí, 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 me apasiona. Doctora, de pronto para las personas que nos están viendo, que son consumidoras de sustancias psicoactivas y a veces no entienden o creen que es carreta lo que sucede con este tipo de acciones, ¿qué le quisiera que nos explicara qué le pasa al cerebro de una persona que es consumidora de sustancias psicoactivas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la corteza prefrontal, en la atención, en la memoria, en el aprendizaje? ¿Cómo las drogas atacan todo esto? Bueno. Este punto es muy importante, lo voy a explicar como a grosso modo para que sea más digerible para todos. Pero acá lo importante es, como yo les dije, altera toda nuestra dinámica cerebral y esto se puede llamar como el circuito de recompensas, ¿vale? Entonces nuestro cerebro comienza a funcionar de una manera diferente y el circuito de recompensas también comienza a moldearse o a manejarse o a interactuar de una manera diferente. ¿Qué afecta? La corteza prefrontal. Y si nosotros hablamos de drogas, corteza prefrontal, de emociones, corteza prefrontal, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá? Acá el asunto es que comienza a disminuir nuestro control inhibitorio y aumenta la impulsividad. Por eso las personas que consumen sustancias psicoactivas tienden a ser personas irritables, impulsivas. ¿Por qué? Porque ya existe el circuito de recompensas, está funcionando de una manera diferente a tal punto de que solamente me puedo sentir de X o Y manera, que es lo que genera el consumo cuando estoy bajo su estado, ¿vale? Entonces, esto que es importante, afecta la neuroplasticidad y esto afecta nuestra área cognitiva. Puede relentilizar, ¿sí? Mi
mi recaptación de información puede ser mucho más lenta, no puedo entender de la misma manera en que lo hacía hace algunos años y algo que a mí me preocupa muchísimo es el consumo joven, como te decía, en los niños y en los adolescentes, porque a eso de los 17 años, 18 años, existe algo en nuestro cerebro que se llama poda neuronal. La poda neuronal es cuando todas las neuronas hay una poda, como podamos el césped en nuestras neuronas para que crezcan otras y así el aprendizaje sea más dinámico. Si yo estoy con una afectación en mi neuroplasticidad, lo que va a pasar con mi coeficiente intelectual es que va a estar más bajo del promedio. Y la realidad es que nosotros no somos Albert Einstein, nada de eso. Nosotros somos el promedio de la gente. Entonces, imagínense, un coeficiente intelectual bajo pues va a generar dificultades no solamente en el contexto académico, sino también en la interacción social, en la interacción interpersonal, en la construcción de relaciones, porque puede que pues tome decisiones impulsivas, se me dificulte tomar decisiones ante cierto tipo de situaciones. Entonces, este es el impacto directo, a grosso modo, que tiene en el cerebro el consumo de todas las sustancias, incluyendo el alcohol y el tabaco. Doctora, en nuestras comunidades hay mucha gente con ansiedad, con depresión, incluso con distimia, con tantas cosas, y eso es un factor de riesgo hacia el consumo. ¿Qué decirle a esas personas que en vez de buscar la ayuda de un profesional, se vuelven más bien consumidoras? ¿Qué es lo que pasa acá? De que esto es una dinámica. Consumo para sentirme bien y cuando se acaba el efecto, vuelvo a consumir. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en una dinámica de consumo, básicamente no estoy solucionando situaciones. Entonces, si realmente yo identifico que tengo un trastorno de ansiedad, si yo identifico que estoy distímico, anedónico, deprimido, o simplemente estoy triste, porque también a veces estamos tristes, no es depresión, ningún trastorno del estado de ánimo, sino que estamos tristes, eso tampoco, también es importante observarlo, pero acá el asunto es de que el consumo de sustancias te lleva a una dinámica que no soluciona, porque no tiene soluciones trascendentales, tiene soluciones inmediatas y esto no genera un impacto real frente a las situaciones de la vida. O sea, no hay un afrontamiento, no hay una resolución de situaciones reales. Doctora, en este punto de la conversación, yo creo que muchas de las personas que están ahí pues tienen algún tipo de miedo, porque podrán decir, bueno, yo ya hice mi vida, yo ya hice lo que tenía que hacer con mi vida, pero tengo unos hijos que sí pueden llegar a caer en eso, unos hijos pequeños que apenas estamos criando. Por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría usted a los padres que tenemos la crianza de unos hijos en nuestras manos para evitar a toda costa que eso suceda? Bueno, un mensaje breve. El sentimiento de culpa no funciona. Cuando hay un joven o un niño o un preadolescente o un adolescente que está bajo el consumo de sustancias, el sentimiento de culpa no funciona. Lo que sí realmente funciona es convertir nuestro hogar, nuestra familia, en un lugar seguro para estas personas que están en crecimiento. Lo que sí realmente funciona es el apoyo sin juicios. Lo que sí realmente funciona es el modelamiento, cómo estoy yo modelando a esa personita que está creciendo. Eso es lo que realmente funciona. Generar estrategias familiares, fortalecer el vínculo, que eso es algo que el celular y el Netflix y estas cosas han hecho que perdamos. Sí, que ya no nos sentemos a jugar dominó y parqués, donde fortalecemos el vínculo porque compartimos tiempo de calidad, ¿vale? Todo esto es lo que genera realmente y lo que podemos hacer para trabajar con niños, con niñas, con preadolescentes, con adolescentes que necesitan atención, ¿vale? Calidad, calidad en la atención. Cuando sus hijos le estén hablando, escuchen,
suelten el celular, deje de hacer la sopa, no pique la verdura, mírelo a los ojos. Se ha demostrado que el contacto visual es supremamente importante porque por medio del contacto visual se pueden sincronizar nuestros órganos, nuestro corazón se sincroniza, nuestro cerebro se sincroniza, nuestras neuronas, ¿vale? Entonces, una miradita a los ojos a los hijos antes de irse al colegio, un te quiero, si no me lo dijeron a mí, lo digo yo, pero sí como romper con esos esquemas familiares para que podamos romper realmente, como decimos, bueno, yo soy católica, como decimos los católicos, para romper con esas ataduras. Y yo rompo con las ataduras en la medida que rompo los patrones familiares que tengo. Doctora, en la consulta uno se encuentra mucho, sobre todo a las madres, que ya llegan desesperadas, que ya el hijo está consumiendo, que ya han intentado decirles de cuánta cosa, de estar pendientes, de preguntarles, y lo que encuentran es un hijo más bien eh, rebelde, que pone una barrera, que no quiere que la madre se meta en la privacidad y que sigue con su vida, pues, de consumidor. Y hay muchas madres desesperadas aquí en Abrego. ¿Qué decirles a esas madres hoy? Bueno, a esas madres que están desesperadas, que no veamos el consumo, porque el consumo es el sistema de alerta, que detrás de ese consumo, detrás de esa conducta adictiva que están viendo de sus hijos, hay un mundo de cosas dentro de ellos que no lo han podido observar. Que si comenzamos a resolver ese mundo que existe dentro de los jóvenes, podemos resolver la conducta adictiva. ¿Vale? Que eso es importante, que acá lo importante y la buena noticia es que sí hay soluciones y entre más temprano hay más soluciones, ¿vale? Entonces, yo pienso que eso es el mensaje, la desesperación no es la opción, el llanto no es la opción es movilizarnos ante un problema, un mundo de soluciones. Eso es algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Tengo un problema, ¿cuáles son las soluciones que me voy a plantear? Y esas son las acciones que nosotros los adultos debemos comenzar a ejecutar. Doctora, yo sé que dentro de su experiencia usted ha tenido que enfrentarse a casos complejos. Quisiera que nos contara una experiencia que haya tenido y desde ahí animar a un joven que de pronto nos está viendo en estos momentos y no sabe cómo salir del flagelo de la droga. Bueno, yo siento que, bueno, hay muchas situaciones. Yo siento que todas las situaciones de manera individual, como he mencionado, son hipercomplejas porque el consumo de sustancias es hipercomplejo. Pero yo evidencio como una de las situaciones más complejas que he vivido es un consumo de LSD durante 15 días continuos, ¿sí? Entonces, un joven que consumió LSD durante 15 días continuos, comenzamos la desintoxicación con un psiquiatra. A partir de esto, lo que hicimos fue encontrarme con este joven 2 veces por semana, siempre para centrar los pensamientos, para centrar la realidad y disminuir la psicosis. En la medida en que disminuye la psicosis, ya entramos a trabajar activación conductual, como por ejemplo cómo disminuir el consumo, mirar la perspectiva de vida, fortalecimiento familiar. Y al fin y al cabo, la verdad, este chico sacó adelante muchas cosas de su vida, ya se graduó de la universidad, tiene una relación óptima con sus familias, porque realmente se solucionaron muchas cosas a nivel familiar, entonces hubo un fortalecimiento familiar muy interesante en este proceso y también le cambiamos la perspectiva de vida, que pienso que es lo acá el impacto real, que yo comience a observar que la perspectiva de vida es diferente. ¿Vale? Que yo identifique, yo siempre digo, no sé si te acordás, que hubo, no sé si todavía hay, porque la verdad hace mucho tiempo no veo tele, pero hubo un programa que decía, era una miniserie, que se llamaba como Mil Maneras de Morir. Ujú. Y yo le digo a la gente que así como hay, como esa miniserie que vea Mil Maneras de Morir, hay mil maneras de vivir y a veces vivimos una sola.
¿sí? Entonces, si yo estoy bajo una dinámica o una conducta adictiva, eso es una manera de vivir. Y caramba, hay un montón de maneras de vivir. Y eso es lo que me gusta explorar en consulta con los pacientes que tienen este tipo de conductas adictivas. Tremenda reflexión, doctora, nos deja usted hoy con esta pregunta que le acabo de hacer. Y ya para finalizar, pues hay un tema que quisiera tocarlo con usted porque por lo menos aquí en Ábrego nos han metido la idea loca del bendito vapor, le digo yo. Y le Mm. hemos hecho una guerra frontal al vapor porque se nos metió en la cabeza de que como el vapor huele bien, sabe bien, es chévere, está a la moda, los influencers lo utilizan, los cantantes lo utilizan, pues no es tan malo como el cigarrillo o como cualquier otra droga. ¿Qué nos puede decir usted al respecto acerca del vapor? Precisamente el año pasado fui a unas conferencias que en Medellín que tenía la Escuela contra las Adicciones y hablaban de este tema que me pareció una reflexión también muy interesante y la quiero compartir con ustedes. Acá el análisis que se ejecutaba era que el vape o el vapor, ¿sí? Es la evolución del cigarrillo, ¿sí? Es la forma atractiva de mostrarle a los chicos de que puede haber un consumo, ¿sí? Huele bien, se ve bien, es play porque todo el mundo lo usa, los famosos lo usan, los cantantes de reggaetón lo usan, lo que yo te dije de la influencia social, ¿sí? Entonces, todo esto se permea y yo tengo 12 años, estoy en búsqueda de identidad, veo que a las chicas les es atractivo, yo quiero una chica, voy a una fiesta, el vapor está chévere y para completar le llamamos babe, que es más cool, ¿no? El babe o el vapor. Entonces esto se vuelve aún más cool, ¿no? Pero la realidad es que nosotros a los vapes y a los vapors debemos comenzarles a llamar por su nombre, cigarrillos electrónicos. Porque en la medida en que nosotros hablemos de los vapes o los vapors como algo cool, pues va a seguir siendo esta dinámica. Yo estoy muy contenta este año porque creo, no sé si es en marzo o en mayo, que ya sale la legislación, donde los vapers no pueden tener caritas, no pueden tener sabores a fresa y creo que uva, no pueden tener colores. Entonces, ahora sí se van a ver como un cigarrillo electrónico y no va a afectar a nuestra juventud, ¿vale? Que como te decía en un inicio, acá la preocupación es que nuestros niños ya están consumiendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con su cerebro? Entonces, ¿qué va a pasar con la interacción social? Entonces, ¿qué trastornos mentales van a suceder en la cabecita de ellos a partir de este consumo? Entonces, yo estoy contenta porque ya quiero que llegue esta legislación para a ver cómo los lugares promocionan los cigarrillos electrónicos, no volvamos a llamar vapes o vapers, sino cigarrillos electrónicos para que la reflexión sea más profunda. Listo. Claramente, esto es una evolución del tabaco, la dinámica y el mercado del tabaco está siendo afectado y ellos necesitan dinero. ¿Y cómo se consigue el dinero? Pues mostrando lo atractivo que puede ser el consumo de tabaco, pero es lo mismo. Bueno, doctora, muchas gracias. Voy a leer las personas que están conectadas. Vamos a mirar si hay algunas preguntas ahí en el chat para usted. Bueno, saludo muy especial a Rocío Páez, a Diego Mendoza, a Airo Jesús Ortega Rojas, que nos ve de Bogotá, Torcoroma Gaona, a Víctor Manuel Becerra Cañizares, a Juan Sebastián Pacheco, Andrés Felipe Ibáñez, Daniel José Torrado, a mi tía Miriam Arevalo, a Joan Sebastián Berjal Barrientos, a mi amigo Richard Pacheco, a Edwin Leonardo Páez, a mi gran amigo Junior Navarro, a Germán Cabrales, al doctor Ángelo Smith Torrado Pérez, a mi amiga Oneidi Quintero García, a mi amigo Gerli Camilo Páez Ortiz, a Javier Antoine Numa Quintero, Camila Sanguino Barbosa, me imagino, a mi amiga Marlodi Vergel, a Claudia Patri, a Magdeli Tatiana Pineda Lemus, a Rosalba Pérez, a Felipe Salazar Trillos, a mi mamá y a mi papá que están conectados también, a Dayana Peña, a Andrés Oliveros, a Rafael Carrillo, a Marixa Vaca que nos saluda, buenas noches Marixa, a Sergio Andrés Bayona, a mi amigo Alfederney Ortiz,
A Wilson Vega Quintero, se me suena que es como familia la doctora. A Eduardo Pineda, no, bueno, pensé por el apellido. A Diego Chacón, a Ned Minuto Eduardo, a Joan Pérez, Marisol Álvarez Arévalo, Juan David, a Julia Carolina Peña, mi prima en Ocaña, Torcoroma Torres Pérez, Carlos Julián Álvarez, mi amigo Carlos Julián, a la doctora Ledy Karina Torrado, colega de nosotros también, excelente profesional, a Yurani Milena, Jacqueline Pérez, Esperanza Pérez, a mi primo, el doctor Gerson Bayona, desde Bogotá, Laura López, Sistonauno Valles Ascanio, a Sandra Bayona que dice excelente tema, Laura Pineda, Pedro Arturo Clavijo, Xiomara González, Diego Cárdenas, a Nayibe Sánchez Ascanio, al doctor Danilo Torrado Blanco, también colega de nosotros, director de Salud Pública del Hospital de aquí de Ábrego, a John Jairo Arévalo Torrado, a Marcelo Andrés Angarita Hernández, a Yurania Escanio, Hernán Arango, a Nasli Miranda Rincón, María José Carrascal, colega nuestra, estudió conmigo en la universidad, un abrazo a María José, a Elizabeth Arenas Claro, a mi querida Chabela, un abrazo para ella, Alejandro Arias desde Bogotá, Flor María Bayona, Lady Rojas, Gabriela Reyes, bueno, hace un comentario un poquito subjetivo, doctora, dice, los vicios y adicciones vienen de un vacío generado en la niñez por el papá. ¿Qué piensa usted, doctora? ¿Se quedó sin audio la doctora? Bueno, mientras soluciona le voy a seguir leyendo los comentarios. Ah, se cayó la doctora. Bueno, ahí tenían entonces ustedes este en vivo con la doctora Noilín Vargas Vega de Ocaña, la doctora Noilín, especialista en psicología clínica y magíster en drogodependencias, quien nos estuvo acompañando en esta noche. Estuvo con nosotros y nos aclaró muchos temas. Les agradezco que hayan estado aquí, a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión.